Bueno, hola a todos, muchas gracias por venir a esta última charla del ciclo Leadership que hemos tenido este año. Como sabéis, este ciclo lo montamos desde el Comité de Igualdad de Oportunidades del Instituto para fomentar el liderazgo en general en nuestros investigadores y toda la gente del ICN2 y de los centros aledaños, pero sobre todo el liderazgo femenino. Y para eso invitamos a mujeres que han conseguido éxito en sus respectivas carreras profesionales, ya sea en el ámbito científico como en otros ámbitos, como es el caso de hoy, que tenemos con nosotros a Marina Garcés. Muchas gracias, Marina, por venir. Marina es una filósofa muy conocida, muchos de vosotros la habéis visto en varios medios de comunicación. Ella es filósofa, es ensayista, ha escrito 9 libros, por uno de ellos ganó un premio por el libro Nueva Ilustración Radical y bueno, sus libros, bueno, el pensamiento, según sus palabras, es la declaración de un compromiso con la vida como problema común. ¿De acuerdo? Entonces, ella trabaja en diferentes proyectos y ahora nos explicará pues, su charla de filosofía en femenino, una voz impropia. Muchas gracias a todos por venir. Moltíssimes gràcies per la invitació i per la presentació y muchísimas gracias a todas y a todos los que estáis aquí o los que en algún momento podéis estar viendo esta charla también en vídeo. Gracias por contarme entre estas ellas en femenino y desde una mirada de liderazgo. Por opción y profesión pondré en cuestión, porque creo que es un concepto que no sé si se adecua mucho a la manera como desde ciertas prácticas de la filosofía entendemos lo que es el compromiso con el conocimiento, con el pensamiento y con la sociedad de nuestro tiempo y el desde dónde se puede ejercer este compromiso, pero de esto irá la charla, ¿no? Ver un poco cuál es ese lugar, ¿no? Desde dónde se puede pensar, qué significa pensar o no con voz propia, cómo nos vinculamos y nos relacionamos también con la posibilidad de que otros y otras puedan pensar por sí mismos y compartir, componer esas voces, cuáles son los límites, etc. Un poco será el hilo de mi reflexión. Antes quería presentarme un poco, ya que me habéis abierto las puertas de esta institución, un lugar, siempre pasa en la universidad, ¿no? Y en la academia y en la investigación, tan cercano y tan lejano, ¿no? Y todas en instituciones que se supone que forman parte del ecosistema universitario y a la vez estamos lejísimos, ¿no? Tanto en lenguajes, edificios, maneras de funcionar, presupuestos, compañías, ¿no? Y eso hace muy extraño, ¿no? Esa copertenencia a un mundo que en principio es común y a la vez es como muy ágil. Por lo tanto, gracias por acogerme aquí y también por eso, ¿no? Por poneros a la escucha de otras trayectorias posibles que también se cruzan con estos mundos, en este caso el académico. Yo estudié filosofía, empecé en el año 91 en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, precisamente huyendo de lo que yo entendía en ese momento que era la captura del éxito, ¿no? Es decir, yo era una estudiante que había estudiado bachillerato de letras con máximas notas, con matrículas de honor, para estudiar donde, digamos, la carrera que quisiera en ese momento. Estamos en Barcelona, año 91, preolímpico, ¿no? Todo era luz y color, todo era la ciudad de la gente guapa, las fachadas se llenaban de colores de una ciudad que hasta entonces, la ciudad de mi infancia, un poco como un barco a la deriva, ¿no? Yo crecí en el Ensanche, calle Diputació Bruc, ¿no? Una zona de locales textiles, de vecinas muy mayores, ¿no? Y entonces empezaba a llegar esa llamada, ¿no? Casi de la pre-globalización, ¿no? Porque no creo que se puedan conseguir los términos de palabra, pero sí de esa cosa de empezar a mirar hacia afuera o de que la fuera estuviera bajo muchos aspectos. Entonces, claro, ¿qué podía hacer una persona como yo, inquieta, con ganas de absorber, pero también de comprometerme desde mil inquietudes, injusticias, motivaciones que me movían a intentar entenderlo y pensarlo todo? Pues irme a periodismo, ¿no? Que era la versión exitosa, ¿no? de mi pulsión por
por la escritura, por la palabra, por la voz pública, por el compromiso, etc. Y estuve a puntísimo hasta el punto de que un mes antes de acabar de formalizar la matrícula a la universidad, pues ¿qué podía hacer si no? Y yo, vale. Pues ahí fue, ¿no? ¿Qué hice? Pues tomar una desviación, ¿no? Y esa es un poco la palabra clave que me servirá para reflexionar sobre qué significa para mí o cómo resignificar la idea de liderazgo de otra manera. Tomé una desviación, un camino que no era el que se preveía desde las expectativas colectivas, personales, sociales del momento, pero también familiares, individuales, de qué podía hacer yo con mi, ¿no? con mi pasión y con mi capital académico, ¿no? Pues tomé pues eso, como estos caminitos que tenéis por aquí, por el campus, que no siguen el camino asfaltado, sino que hace su camino del deseo por otro lugar, pues me fui por otro lugar y me fui a estudiar filosofía en un momento que, claro, ahora empieza a ser lejano, ¿no? El año 91, pues ya son más de 30 años, y ahora quizá la filosofía ha tomado nuevos rostros, presencias estéticas, voces. Hay hombres, hay mujeres, hay edades diversas. Podemos escuchar charlas de gente de muchos lugares del mundo, no solo occidentales, europeos, blancos, masculinos y de cierta edad, pero en mi momento esto no era así. Una facultad de filosofía y los referentes colectivos de qué significaba ser filósofos, y lo digo en masculino, real, no en masculino genérico, pues era uno muy determinado, ¿no? Era un mundo pues muy determinado en términos, como digo, de género, de estética, de lenguaje, de edad también. Había, ¿no?, esa poca gente joven, o sea, muchos estudiantes en la facultad, pero poca gente joven que luego se dedicara a la filosofía de una forma activa, a no ser que fuera bajo la forma, que eso sí que había mucha gente, por supuesto, de profesorado de secundaria. Era un poco el destino, ¿no? O sea, o perderse por no se sabía dónde, o ingresar en el cuerpo de profesores de secundaria, que también para mí era una opción válida. Siempre parte de mi pasión ha sido la enseñanza, la educación, y no solo de mi pasión, sino de mi preocupación. Por eso he escrito incluso libros explícitamente sobre pensamiento de la educación, como es Escuela de Aprendices. Por lo tanto, había esa opción. Pero claro, ya partía de eso, ¿no?, de rehuir y rechazar un mundo en el que los códigos del éxito empezaban a ser muy, muy codificados, muy vistosos, muy luminosos, y que sentía como una captura, ¿no?, en vez de como una expectativa. La primera pregunta entonces es, ¿qué relación hay entre desviación y decepción, ¿no? A veces tomar una desviación, ir por el camino más, ¿no?, menos vistoso, decepciona, digamos, todo un sistema de expectativas sociales en las que pues eso, los liderazgos, ¿no?, el éxito y sus imaginarios pues están representados por unas determinadas profesiones, maneras de estar en el mundo, rentabilidades, sueldos y trabajos posibles, salidas profesionales, etc., ¿no? Por lo tanto, yo diría el primer acto ¿no?, de valentía es atreverse a decepcionar siempre, si hace falta, y hasta el final, ¿no? En este sentido, no de la renuncia, sino al revés, de un atrevimiento que puede decepcionar parte de las expectativas colectivas que determinan muchas veces nuestras vidas, ¿no? ¿Qué haces tú aquí? Y aquí, ¿qué haces tú aquí? Es un poco esta idea de impropiedad que quiero también compartir, ¿no? Es decir, ¿es impropio de ti o es impropio, ¿no?, de este lugar que estemos compartiendo pues un tiempo, un espacio, un estudio, un conocimiento, una tradición, un canon, un corpus, unos nombres, etcétera, ¿no? Por lo tanto, atreverse a decepcionar y atreverse a ser, digamos, impropiamente alguien en un mundo que, como os decía, en ese momento, por supuesto, era mucho más cerrado que el que tenemos ahora en lo que llamamos pensamiento, filosofía, ensayismo, ¿no?, todo este magma de palabras que hemos ido abriendo a lo largo de estas décadas entre muchas y muchos, ¿no? Por lo tanto, esta doble situación. Yo, para acabar el recorrido, ingresé en la Facultad de Filosofía de la Universitat de Barcelona, que estaba todavía arriba entre la Diagonal y el campo del Barça. Había que cruzar primero mucho barro, y luego, porque también cruzábamos por el sitio que no tocaba porque era más corto, y luego toda una larga avenida de coches, llena de coches, que cuando iban desapareciendo por la noche se llenaba
de travestis, una palabra que ya no se usa tampoco, pero que en ese momento se llamaba así, ¿no? Era la avenida de los travestis hasta el campo del Barça, ¿no? Toda esa calle, por donde nosotros bajábamos y subíamos, sobre todo en las horas de tarde-noche, pues cruzando ese mundo, ¿no? Que también pienso, yo siempre lo vinculo a mi experiencia universitaria y filosófica, ¿no? Esos territorios impropios, ¿no? Esos territorios un poco tierra de nadie, donde sí hay unos momentos, unos lugares muy localizados, el aula, el profesor, todo esto, el orden se recomponía, pero todo lo otro era como un poco atravesar esas zonas no capturadas todavía por todo lo que es la máquina Barcelona, ¿no? Tal como ha ido domesticando, pautando, civilizando, mercantilizando todos los espacios posibles y todos los recorridos imaginables de vida, ¿no? Por lo tanto, para nosotros era un poco como irnos de la ciudad, entendida como lo urbano, lo civilizado, lo mercantilizado, lo conocido, y un poco tenía algo también, de nuevo, de desvío, ¿no? Nos íbamos a territorios desviados donde pasaban cosas que no eran exactamente propias, ¿no? Entre otras, cruzar cada noche y dar las buenas noches a los y las travestis que poblaban todo nuestro entorno universitario como una forma cotidiana de entrar y salir de la universidad. Al otro lado estaba el campo del Barça y desde las aulas escuchábamos muchas veces los goles, los gritos, ¿no? Las voces, con lo cual también era otro mundo, ¿no? Entonces siempre había, claro, no había móviles en los que ir viendo los resultados, había que poner la oreja, ¿no? O ir a intentar saber al día siguiente qué había pasado, o a través de las radios y ese tipo de cosas. También, por lo tanto, otro mundo que estaba ahí, ¿no? Poblando todo ese lugar que, de nuevo, no sé si, o sea, era una universidad, pero era muchas más cosas, ¿no? que una universidad solo en el sentido académico, solo en el sentido epistemológico, solo en el sentido más institucional. Era un cruce de vidas, era un cruce de mundos muy, digamos, ¿no? como muy incierto a la hora de realmente poder hacer el mapa de expectativas compartidas. Antes he dicho que digamos, el destino habitual de cualquier persona que en esos años se acercara a una facultad de filosofía era, al menos por un tiempo o para siempre, entrar como en el profesorado de secundaria, y nuestra sorpresa fue que el año que llegamos, 91, la facultad estaba llena de carteles porque, claro, se había acabado de implementar la LOCSE y la filosofía, como siempre, y sigue pasando 30 años después, perdía muchas horas, de hecho dejaba de ser obligatoria en todos los, ¿no? en el tercero de Bupicou, para todas las opciones, y ahí había, claro, un primer gran desmantelamiento de la filosofía como una de las disciplinas estructurales del bachillerato en nuestro sistema educativo. Ese fue nuestro ingreso en la universidad, con lo cual también chao a la opción de, ¿no? bueno, esa opción por defecto para muchos, para mí hubiera sido deseable, de entrar en el profesorado de secundaria. De hecho, la recepción que nos hizo el decano el día que entrábamos, esa especie de, bueno, no sé, de discurso de bienvenida o de lección inaugural, fue: que sepan ustedes que esto se acaba. Siempre, ¿no? El mundo de filosofía está abonado al apocalipsis, nos gusta mucho predicar el fin del mundo una y otra vez, y del nuestro propio también, ¿no? Entonces siempre la filosofía siempre se está acabando, la filosofía siempre se está muriendo, y en ese caso había un dato empírico, un hecho específico, que es que se acababa ya de bueno, desplegar toda la masacre de la filosofía en secundaria, con lo cual nos dijo: si ustedes se quedan, era un profesor de origen navarro y hablaba así muy enfáticamente, si ustedes se quedan, que sepan que son unos chulos, o sea, que es un acto, de nuevo, ¿no? Un atrevimiento, una valentía, que son unos chulos, porque no van a encontrar trabajo de nada que se parezca a esto que van a estudiar durante 5 años, todavía era el plan antiguo de licenciatura de 5 años. Claro, obviamente cuando tienes 18 años y te dicen una cosa así, pues redoblas la apuesta, ¿no? Y me acuerdo que nos miramos, nadie se conocía, éramos como mucha gente, nos miramos así como diciendo: pues venga, ¿no? Pachulo y yo, y ahí nos quedamos. Mucha gente, hombres, mujeres, chicas, chicos, edades diversas. Otra cosa importante, pienso, de las facultades como la nuestra, y eso sigue pasando, si hay gente como yo, que venía directamente
COU, en este caso, ¿no? de la escuela como una primera opción, pero también entrábamos en un mundo que dejaba de ser escolar en el sentido ¿no? de fragmentación por edades, casi de año curso, y entrábamos en un mundo adulto, directamente adulto, porque estábamos digamos, rodeados de compañeros y compañeras pues que estudiaban ya ejerciendo sus profesiones. Yo me acuerdo, había médicos, había pintores de paredes, había maestras, había, ¿no? mucha gente que estaba con nosotros en esa aula de diversas edades y recorridos. Por lo tanto, otro cruce, otro desvío, ¿no? otra posibilidad de encontrarnos en aquello que no es exactamente un recorrido lineal en la vida, ¿no? y un camino digamos, guiado por unos horizontes, unas expectativas y unos resultados. Este es un poco el mapa, ¿no? El mapa emocional, el mapa de época, el mapa de ciudad, el mapa institucional, el mapa académico, el mapa educativo que se cruzó en ese año 91 en las vidas de los que en ese momento empezamos la carrera, y con la particularidad también, otro, ¿no? elemento específico, que es que éramos los últimos que entramos bajo el plan antiguo, que se llamaba el plan antiguo, que era un poco como el antiguo régimen, porque todo lo que empezaba era muy distinto, es decir, no estudiábamos con créditos, no, la carrera duraba 5 años y lo único que teníamos que hacer era escoger 5 asignaturas por año y hacerlas con un examen al final de año. No hacíamos, a veces algún profesor hacía algún parcial, un poco para ayudar, o para descargar, pero nada más. Y tampoco, es decir, que entrábamos también en un tiempo-espacio muy especial, ¿no? O sea, realmente 5 asignaturas por año, exámenes o trabajos al final, y por lo tanto todo un curso por delante para estar, flotar, estudiar, perderse, ir, venir, y eso durante 5 años, ¿no? Por lo tanto, también una experiencia de vida, de estudio, de lectura, de perder el tiempo, de hacer amigos, de echar horas al bar, de entrar y salir, además, como digo, en ese lugar geográfico en la ciudad que tampoco tenía nada alrededor, que no fuera esa avenida que os he descrito, o el campo del Barça detrás y toda la zona aquella de las Corts, que tampoco es por un lugar donde hacer nada especial, con lo cual ahí estábamos, ¿no? Un tiempo en suspensión en el que pasaron muchas cosas, ¿no? Muchos aprendizajes, ya digo, tanto de lo que es la relación con un tiempo no productivo. Yo pienso que realmente las personas que estudiamos allí esos años tuvimos la experiencia de lo que es un tiempo no productivo, pero sí activo, ¿no? En muchos sentidos. Y eso pienso que es algo que hoy también sería muy interesante de pensar cómo podemos hacerlo, ¿no? hacerlo vivible, hacerlo posible en nuestros contextos de trabajo y de estudio hoy, que no es la llamada ¿no? a la pura inacción, que también pienso que es muy necesaria, sino realmente a los tiempos de vida, ¿no? y de lo vivible. Porque de vida tenemos mientras no nos morimos, pero de tiempo vivible no mucho, ¿no? y cada vez menos. Y claro, cosas como poder pensar determinadas cuestiones, pero no solo en el sentido académico resultadista, ¿no? de ir a, ¿no? sacar partido de determinadas lecturas, sino realmente de que nos puedan mover y transformar las cosas que aprendemos, que leemos, que pensamos, que estudiamos, que escribimos. Y eso pienso que es común a la filosofía, por supuesto, pero yo diría a todos los campos de conocimiento. Hay que poder estar con las preguntas, hay que poder estar con los desvíos, hay que poder abandonar lo que no funciona, hay que poder ir y volver y hay que poder vivirlo, ¿no? Ahora, en el poquito rato que hemos estado aquí esperando que empezáramos, todas las voces, yo por discreción y porque os conozco menos no he puesto la mía, pero era es que agobio, ir y venir, no sé tal, o sea, esto no es vivir, es que no sé tal, pero yo estoy igual, o sea, me tendré que ir corriendo, por la tarde tengo otra charla, todo es proyección, 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 bueno, por lo tanto, bastante antitético a mi experiencia inicial como, ¿no? como estudiante de filosofía en esos años, que se alargó 4 años más con la tesis doctoral, porque tuve la beca del ministerio, por lo tanto pude estudiar 4 años sin que nadie estuviera ni siquiera por mí. Me fui a Berlín, me fui a París, volví, pasaba por la facultad, pero bueno, eso era una especie de, ¿no? Eso, como digo, ¿no? de espacio en suspensión donde bueno, realmente un tipo de estudio pudo ir creando su recorrido sin tener que estar produciendo determinados resultados. De ahí pasé a trabajar un tiempo en la UOC cuando se iniciaba, es decir, una UOC todavía de router que hacía pri, ¿no? Y que nos daban un 900, que era como un hotline, para podernos conectar a los colaboradores y colaboradoras. Y hice
como trabajo de colaboración, no me incorporé. Y luego ya empezó mi etapa en la Universidad de Zaragoza. Estuve 15 años como profesora en la Universidad de Zaragoza, primero como ayudante doctor y después ya como titular, aprendiendo también a salir de la burbuja Barcelona, yendo a otros contextos académicos. Lo hice expresamente, es decir, hubiera tenido maneras de irme quedando en la universidad, pero bueno, por un lado, supongo que veis un poco que mi tendencia al desvío pues, es recurrente y reincidente, con lo cual aquello que se esperaba, que es que yo me fuera afianzando allí donde ya estaba, pues de algún modo me incomodaba, las endogambias me incomodaban, lo esperable y lo esperado y lo deseado me incomoda siempre, y por lo tanto pensé, hubo una opción, que es que salían buenas plazas, o sea, que no eran de estas de asociado, de ir haciendo de algún modo servilismos académicos, sino que podía irme a concursar de forma independiente, sin padrinos, sin favores y sin recorridos de este tipo, a una universidad nueva, más pequeña, más tranquila, pero también donde yo tenía un nuevo reto, ¿no? Que ya era empezar de nuevo como una extraña, como una desconocida, ¿no? Recuperar de nuevo la extrañeza de no estar en terreno propio, de no estar de nuevo otra periferia, como decíamos, de mi mundo, ¿no? En este caso, que ya empezaba a ser demasiado conocido. Estuve dando clase 2 años en Teruel, porque la Universidad de Zaragoza es una universidad única para toda la comunidad autónoma, con lo cual tiene centros universitarios diversos. Eso fue, yo creo que el aprendizaje más radical de mi vida. O sea, realmente, ¿no? Se supone que la carrera ascendente en el mundo académico es hacia lugares cada vez, digamos, más importantes en términos de ciudad y academia. Yo hice lo contrario, me fui a un centro muy pequeño, a una ciudad mínima. Era el momento de Teruel existe, que ahora ha vuelto, ¿no? Pero en ese momento es cuando se creó el movimiento, y estábamos en una facultad, digamos, que era casi como una especie de terminal de la de Zaragoza, por lo tanto, donde casi no había personas, ¿no? Había unos Macs estupendos, o sea, yo no he visto nunca tan buena infraestructura y tan pocas personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí construir un espacio para la palabra compartida, que es un poco de lo que va mi trabajo filosófico, no de producir teorías ¿no? que tengan que ser recibidas y compradas de forma cerrada, sino realmente crear las condiciones para un pensamiento en común, ¿no? Para hacer de lo problemático un lugar de encuentro, para ir a los límites de lo pensable, ¿no? de lo que sabemos, de lo que pensamos y de lo que reconocemos, para volver a pensarlo. Todo eso es el ejercicio de la filosofía como filosofía práctica, no en el sentido de filosofía aplicada, sino de filosofía como práctica de pensamiento. Y eso, pues hacer eso en un entorno donde yo no dominaba los códigos, digamos, de lo que es, bueno, es muy fácil, ¿no? Redominar los códigos de tu propio mundo, pero cuando es de nuevo un mundo impropio, en el sentido de que no es aquel en el que era más esperable que estuviera creando, ¿no? esa situación, pues para mí fue un ejercicio realmente de volver a desnudar de prejuicios ¿no? y de lugares sabidos aquello que yo podía activar con mi enseñanza de filosofía en ese contexto. Y bueno, y de ahí ya seguí a Zaragoza después, 10 años, hasta 10 años más, hasta hace 4 años más o menos, que me incorporé a la UOC para dirigir el máster de filosofía para los retos contemporáneos y empezar una nueva etapa desde aquí, de nuevo, ¿no? Cuando ya dominas un territorio, volver a empezar en un lugar nuevo. Después ya me referiré un poco a esta etapa, pero como es la más cercana, también es la más conocida, ¿no? Claro, todo esto, digamos, en esta especie de geografía, ¿no? Porque es más que un recorrido biográfico en el sentido curricular. Yo imagino mi trayectoria más como ¿no? Por eso os la he ido describiendo más por los lugares que por los títulos o por los resultados, como una geografía de la vida y del pensamiento, ¿no? Porque pienso que la filosofía es esto, ¿no? La filosofía, por desgracia, la recibimos, digamos, como envasada al vacío, ¿no? Nos la sustraen de sus contextos vividos y vivibles, nos la como deshidratan de los cuerpos y de las vidas que la respiran, sean antiguas o contemporáneas, sean de hace 2000 años o sean coetáneas nuestras.
cualquier texto filosófico respira con un cuerpo que lo ha generado, con unos problemas que lo han alimentado, con unos silencios que ha dejado fuera, con unas voces que han sido acogidas y otras no. Tiene relaciones internas de poder, de desafío, de emancipación, de dominación. Tiene aspectos muy singulares, por eso nombramos a los filósofos y a las filósofas con nombre propio, ¿no? Hay una persona ahí, hay una vida, hay un recorrido vital como el mío ahora, que está expresándose a través de unos conceptos, de unos problemas, pero lo está haciendo no para representarse a sí misma, sino para hacer de ese pensamiento en singular la condición para un problema común. Y pienso que esa es la base siempre de cualquier filosofía. Luego tendrá unos desarrollos, otros usará unos conceptos, otros unos lenguajes, unos idiomas, unas tendencias de una época, unas problemáticas, pero el ejercicio siempre es ese, ¿no? Es esa invitación que a la vez es una invocación. Nadie piensa solo para sí mismo en filosofía, ¿no? Quizás la distancia entre entre la filosofía y la poesía, o entre la filosofía y ciertas expresiones artísticas, que es que hay una vocación, aunque sea a veces intempestiva, incomprensible, a contratiempo y a contrapelo, hay una vocación pública. Pública puede ser antiinstitucional, pública puede ser ¿no? académica, pública puede ser, es decir, lo público no pasa necesariamente por las instituciones existentes, a veces pasa precisamente por desmontar y destruir las instituciones existentes cuando éstas no nos dejan pensar, cuando éstas no nos dejan encontrarnos, cuando éstas dejan de ser públicas en el sentido fuerte de la palabra. No hablo solo de quién pone el dinero, sino de qué pasa en los lugares donde aprendemos, donde desarrollamos conocimiento y donde nos encontramos para pensar juntos. Pues para mí la filosofía tiene esa vocación, esa invocación, esa invitación, ¿no? Y por lo tanto es inseparablemente pública en este sentido. Otra cosa, también he dicho instituciones, podríamos hablar de medios de comunicación, porque hoy nuestra sociedad es una sociedad mediática. ¿Qué lugar puede o no ocupar esa práctica filosófica en lo mediático? Yo he entrado y salido varias veces también en mi insistencia en los desvíos y en los caminos que cuando ya están muy adentro, ¿no? encuentran la puerta que no se veía, ¿no? y vuelven a salir y vuelven a entrar. Pero también, ¿no? es un lugar donde quizá, lo podemos hablar en la conversación, donde hay una parte de esta vida pública del pensamiento que a veces es posible y que muchas veces es imposible, ¿no? Y no hay fórmulas para saber, o para saber sí, porque a veces es muy claro, ¿no? Pero para poder prever siempre dónde es posible y dónde no, poder estar ejerciendo este encuentro, esa sacudida, esa posibilidad de que lo que decía, ¿no? de que una voz singular pueda ser a la vez la invitación a compartir problemas o problemáticas comunes. Todo esto siendo mujer, ¿no? que es un poco filosofía en femenino. Antes retrataba un poco caricaturalmente lo que eran los filósofos cuando yo empecé a estudiar. Por supuesto, había algunas y muy buenas profesoras, pero es obvio, por lo que ha sido la historia cultural de nuestra sociedad y de Occidente en general, que muchos referentes como mujeres jóvenes no teníamos, ¿no? de lo que podía ser pensar en femenino, que no quiere decir necesariamente pensar cuestiones de género o cuestiones feministas, es decir, pensar desde una apuesta como mujeres, en ese caso mío, jóvenes, pero de cualquier edad, que entrábamos en esa invocación, en esa invitación, ¿no? en esa palabra que a la vez es propia y a la vez es impropia, que a la vez es individual y a la vez es colectiva. Entonces aparece esa cosa, ¿no? de ¿qué haces tú aquí o qué hago yo aquí? ¿no? Un poco la invitada en la fiesta que no acaba de ser la más adecuada. Porque, claro, yo pienso que la filosofía, uno de los aprendizajes fundamentales de la filosofía no solo es haber leído mucho y conocer muchos autores y haber estudiado bien determinadas obras, que esto pues tiene su importancia, sobre todo en la filosofía más académica, sino que sobre todo pasa por lo que decía antes, ¿no? por aprender a escuchar qué pasa en un texto, no solo qué dice, sino qué pasa, qué está pasando ahí, porque si no, no hay problema filosófico, hay tesis, eso que aprendíamos a hacer cuando hacíamos un comentario, extrae las tesis principales, de nuevo, ¿no? filosofía deshidratada, filosofía envasada al vacío, extrae las tesis
también acción forense, ¿no? Y trasládalas, priorízalas, cuál es la primera, la segunda, la tercera. Bueno, no siempre se piensa así, pasan muchas otras cosas y hay que poder escuchar, es decir, recibir, acoger a quién está pensando a través de ese texto y a la invitación o invocación que nos está haciendo, aunque venga, como decía antes, de hace, ¿no? Se nos dirija a nuestro tiempo desde hace 2000 años o desde un espacio-tiempo totalmente ajeno. Claro, todo esto lo que pone en juego es quién puede pensar, ¿no? O sea, el problema de la legitimidad. ¿Quién tiene legitimidad? No tanto para estudiar, que eso, pues, bueno, con cierto recorrido histórico de nuestras sociedades, pues más o menos, pues quien pueda, tenga tiempo. Hoy pienso que estamos en una involución muy grave de desapertura, ¿no? De la posibilidad de estudiar, que también la podemos hablar. Pero bueno, que vayas ahí a recibir determinados conocimientos todavía, ¿no? Pero que participes activamente de la fiesta, que participes activamente del ágora, que participes activamente, y activamente quiere decir sin pasar por digamos, ¿no? Un proceso de asimilación o mimetización de quien ya estaba allí, es decir, hablar como ellos, vestir como ellos, ser como ellos, comportarse como ellos, tener las mismas expectativas que ellos, etcétera, etcétera, ser uno de ellos, ¿no? Pues es también entrar en un conflicto, es entrar en una desviación, es entrar en una disociación, es entrar en una incomodación. Y bueno, pienso que esto ha ido pasando y vamos yo pienso que yo lo he vivido así, pero es un desplazamiento colectivo, ¿no? De cómo muchas mujeres hemos entrado digamos, no solo a recibir la posibilidad de estudiar determinados contenidos, sino a participar de ellos, repensarlos, reescribirlos, ¿no? Desplazarlos, sacarlos de quicio, sacarlos de contexto y empezar a que no solo otros nombres en el sentido propietario, sino otras voces en el sentido impropio puedan formar parte de lo que llamamos la esfera pública, ¿no? O de la filosofía en un sentido más amplio. Esta es un poco la cuestión. Entonces yo pienso que hoy cuando veo muchas de las mujeres jóvenes, de las chicas más jóvenes que están hoy estudiando filosofía, pero a lo mejor no estudiando filosofía, porque pienso que también se ha abierto muchos territorios en los que hoy se acerca la gente al pensamiento actual desde muchos otros ámbitos, no solo estrictamente académico, porque hay muchas otras puertas de entrada y muchas otras vías de acceso a contenidos, a relaciones, a grupos de estudio o de lectura o a través de la red o todo este tipo de cuestiones. Lo que veo es que, bueno, quizá un éxito, ya que he ido rehuyendo el lenguaje del éxito, pero si algún éxito hemos tenido ¿no? algunas de nosotras en estas 3 décadas, es que ahora muchas mujeres jóvenes tienen otros referentes, ¿no? Tienen otros referentes, ya digo, no solo otro canon, porque no es un problema para mí solo de disputa entre cánones, de si antes se leía más ¿no? a Heidegger y ahora se lee más a Judith Butler. Bueno, hombre, me parece un cambio significativo, pero aparte de esto, sobre todo en ese terreno de la experiencia posible, no solo de las lecturas disponibles, ha habido un cambio muy grande respecto a esta pregunta que os decía antes, que para mí es la clave de quién puede pensar, ¿no? ¿Quién puede pensar? No solo estudiar, sino quién puede pensar con toda la legitimidad de decir yo estoy pensando esto, ¿no? O esto no lo sé pensar, porque el pensamiento también es no saber cómo pensar algo. De hecho, solo hay pensamiento si hay algo que no sabemos cómo pensar, porque si ya lo sabemos pensar es otra cosa, ¿no? Es un discurrir, ¿no? Es un funcionar, son otro tipo de procesos mentales, pero donde aparece el límite, ¿no? Eso cómo lo vamos a pensar, ¿no? O eso es ahí donde aparece el obstáculo del no poder pensar y tener que empezar a pensar. Ese pienso que es el gran terreno en disputa, ¿no? Y donde se construyen siempre bajo nuevas formas los monopolios sobre esa legitimidad, ¿no? En una época tenían un determinado aspecto de edad, género y tal, hoy quizá pasa por otros lugares, que también quería dirigiroslo como pregunta, ¿no? ¿Quién tiene hoy digamos, el monopolio o los monopolios, porque entiendo que son múltiples, sobre ese quién puede pensar, ¿no? Aquí, antes también en la previa, hablábamos de este proyecto en el que estáis algunos de vosotros sobre, ¿no? el cerebro, los chips, claro, son
desde un punto de vista ético es obvio, ¿no? Que plantea muchos límites de qué se puede hacer, qué no, quién es quién en relación a lo pensable, porque lo pensable ya no sabemos, ya no está solo, ¿no? En mi cerebro individual o en mi experiencia nombrable del mundo, sino en toda una serie de elementos que lo trascienden, lo expanden, ¿no? Lo comunican y crean otra realidad de lo pensable, ¿no? Entonces, no solo es quién puede pensar, sino quién está pensando en nosotros, con nosotros, a través nuestro, ¿no? Entonces, esa impropiedad toma otras dimensiones que seguro que podéis explicar mucho mejor vosotros y vosotras, pero que realmente hoy nos ponen no solo en los límites de lo que es éticamente factible ¿no? o bueno, sino también en términos de redefinición del sujeto pensante y por lo tanto de sus legitimidades y por lo tanto también de los posibles monopolios sobre esa posibilidad de pensar o no, de estar dentro o fuera de lo pensable, de estar fuera o no de los pensantes, ¿no? ¿Quién son los pensantes hoy? Pues bueno, un nuevo reto que por supuesto hace 30 años seguro que ya existía de muchas formas, pero hoy ya es muy explícito en nuestras realidades cotidianas, también incluso en las tecnologías más cotidianas, no solo las más sofisticadas que manejamos hoy, ¿no? Por lo tanto, yo hoy no daría el camino por resuelto, no daría mi trayectoria por, digamos, los éxitos siempre son precarios y cambiantes, los desvíos de nuevo son deseables ahí donde aparezcan hacia territorios menos ¿no? menos confortables, pero también porque han aparecido más preguntas, ¿no? Que nunca son estables y nunca cierran. Y pienso que si algún sentido tiene realmente lo que antes muy pomposamente se llamaba una vida filosófica, ¿no? Y nos imaginábamos a alguien ahí en proceso de alcanzar la ataraxia y la sabiduría universal, hoy precisamente tiene que ver un poco con lo contrario, ¿no? Estar siempre no tanto ahí, ¿no? En esa estabilidad del ágora, sino en la inestabilidad de los caminos y las preguntas que nos van surgiendo a cada paso. Si ahí hay liderazgo o no, no lo sé. Yo pienso mucho que esa capacidad de atreverse al desvío sí que abre caminos para otros y para otras, y esto pienso que es importante. Otra cosa es si es un imaginario más de encabezar o de impulsar, ¿no? Yo, por ejemplo, todos los proyectos colectivos que he estado, tanto académicos como de movimientos sociales, como de agitación cultural, siempre tiendo o sea, el único lugar donde pone directora de algo es en el máster que dirijo, ¿no? Porque ahí, digamos, el cargo es ese, pero sí, por ejemplo, siempre tiendo a usar el verbo impulsar, ¿no? Más que dirigir o encabezar, ¿no? Impulsar, el que impulsa va detrás, ¿no? Como, y las que hemos llevado, yo he tenido, aparte me lo he saltado, mellizos en medio de todo este camino de desvíos, ahora ya son 2 adolescentes, ¿no? Y cuando has empujado un carrito de 2 durante unos años de tu vida, ¿no? Sabes que esto de impulsar es muy físico, ¿no? No es solo dar buenas ideas y abrir caminos de luz, con luces de colores, sino que también es una carga física, ¿no? Una energía personal que quizá en esa idea del impulso, el impulso también puede ser un salto, ¿no? Hay impulsos que son súbitos, hay impulsos que son de largo recorrido. No es lo mismo criar hijos que de golpe tener una buena idea, ¿no? Porque la buena idea de tener hijos dura toda la vida. Entonces, digamos, cada una de estas dimensiones tiene maneras distintas de entender lo que es. Y yo pondría 2 verbos ¿no? a lo que sería para mí esta posibilidad de entender el liderazgo a mi manera, ¿no? Que es impulsar y acompañar. ¿No? Yo pienso que en todo este camino en toda esta geografía que os he expuesto de los desvíos, si algo me sitúa en relación con otros y con otras, ya sea en el aula, con mis compañeros en la universidad, con los colegas con quien he emprendido muchos otros tipos de proyectos también, como os decía, sociales, activistas, culturales, de experimentación de muchos tipos y también en la vida ¿no? de lo íntimo, de lo familiar, de las personas que forman parte de nuestros tiempos de lo vivible en toda esta geografía, sería ¿no? Cómo impulsar y cómo acompañar la posibilidad de abrir y sostener estos pequeños caminos que cada vez hay que volver a abrir, pero que si de algún modo no nos acompañamos y si de algún modo no impulsamos, es decir, también generamos una
una posibilidad de energía, de fuerza, de desplazamiento que no necesariamente tenemos por qué encabezar, porque la gracia también es que, ¿no?, que la vida acabe siendo aquella que no acabamos nosotras, ¿no?, sino que continúan otros. Pienso que ahí está un poco la clave para mí del sentido de todas estas cosas. Yo me paro aquí. Podemos hablar, porque tenemos tiempo, de los aspectos que queráis o de las preguntas que tengáis o de las reflexiones que os hayan surgido en el tiempo que nos digáis. ¿Ya has parado? Sí. Bravo. Muchas gracias, Marina, por esta charla tan interesante. Me ha gustado mucho lo de atreverse a decepcionar, que a veces es complicado, ¿eh? No estar al nivel de las expectativas de los demás que tienen sobre uno. Pero bueno, comentarios, cualquier cosa que queráis comentar sobre la charla, preguntas para Marina. Se abre la ronda. Pedro. Bueno, hablo yo. No por nada, porque somos todas muy tímidas. ¿Qué le vamos a hacer? Y yo el que menos. Entonces empiezo, pero es solo para romper el hielo. Muchísimas gracias. Y gracias a la organización también, porque creo que es valiosísimo lo que estamos haciendo aquí, de escuchar una voz impropia femenina. Creo que es muy valioso todos los mensajes que nos has lanzado y deberían servir para que entremos al trapo. Tenemos tanto en común, la gente del conocimiento científico, bueno, filosófico. Todos hacemos falta para una evolución que, fíjate, estamos aprendiendo a evolucionar, esa es mi frase. No hemos evolucionado de forma ciega. Por fin estamos aprendiendo a evolucionar. Para eso hace falta ciencia, tecnología y filosofía. En mis conferencias suelo decir, uy, filósofos, imagínate qué chollo, que te paguen por pensar. Digo, ¿no? Entonces tú lo has conseguido. Enhorabuena. Muchos mensajes que vamos todos a poner en común. Yo estaría horas hablando, pero me voy a moderar, ¿vale? Pero me ha gustado mucho lo impropio. Tenemos que aprender a seguir el camino no trillado. Es lo mismo. Lo tenemos en común todo. No podemos estar haciendo lo mismo que han hecho nuestros maestros. Tenemos que ser creativos. Por ejemplo, en cuanto a impropio. El liderazgo. Nosotros en este foro hemos hablado bastante del liderazgo y de cuestiones de género y cómo el liderazgo no siempre es el típico normativo propio de que encabeza el macho alfa, etcétera, ¿no? Y hemos hablado de soft leadership, o sea que ya vienes, creo, a una audiencia que hemos trabajado un poco esto, ¿no? Antes. Pero a mí particularmente me has dado una visión muy invitante a seguir pensando. Y para acabar con una broma, cuando has dicho quién puede pensar, todos podemos pensar, pero la cuestión es quién controla. El que tiene el micrófono es el que dice quién puede eso pensar. Ya es un monopolio del... Claro, ojo con los micrófonos, no monopolicemos los micrófonos. Así que voy a dar ejemplo y venga, siguiente. Okay. Bueno, luego te lo paso. ¿Funciona? ¿Sí? Pues nada, muchas gracias. También me ha gustado mucho y me ha maravillado la capacidad que tienes de palabra, de hablar muy bien. Claro, en humanidades la palabra es muy importante y en ciencias además nos expresamos en inglés normalmente. Entonces a mí me encanta escuchar esa manera tan exacta, ¿no?, de buscar cada palabra y está bien puesta en cada lugar. Entonces tenía dos preguntas. Una, que comentaras eso que has dejado en el aire, de que has dicho que hoy en día hay una involución. Eso sí que me gustaría que lo terminaras. ¿En qué aspecto? No sé si te refieres en la universidad en general o más a la hora del pensamiento en la sociedad. Eso no lo sé. Eso me gustaría que lo terminaras de elaborar. Y otra cosa
es que cuando has mencionado que cuando empezaste filosofía y no había referentes femeninos, y es verdad, es análogo a lo que pasaba en físicas. Cuando yo estudié físicas no había ningún referente femenino, pero a mí no me importaba. Yo estudié físicas porque me gustaba la física y es que me daba igual. No sé, es que ni me lo planteé. Fue posteriormente cuando se ha hecho un trabajo muy importante de rescatar figuras en ciencia y mujeres en física que quedaron en la sombra, y ahora hay un gran movimiento en ese aspecto. ¿Y cómo es en filosofía? O sea, ¿cómo fue tu caso? Y si ahora también ha habido un rescate de mujeres que hubiera por ahí, que yo es que no conozco ninguna, o sea, más allá del siglo XX hacia atrás, es que no podría mencionar ningún nombre de ninguna filósofa. ¿Cómo es en ese aspecto? Pues muchas gracias, bueno, por la intervención y por las preguntas. Iré respondiendo rápido para no entorpecer, que sobre todo lo que tengo ganas es que podáis hablar, pero como son muy específicas, te respondo. Tema de involución, yo pienso que, no sé cómo, me gustaría saber cómo lo vivís desde un contexto como el vuestro, pero pienso que lo que está pasando en el ámbito educativo en general, especialmente a partir de la secundaria, ¿no? Hay una quiebra, bueno, históricamente vivimos en uno de los países con abandono escolar más alto de Europa, por supuesto, y de parte del mundo. Esto no solo no mejora, sino que empeora. Y después lo que está pasando, yo pienso, en las universidades, aunque parte de ellas sigan siendo públicas, etcétera, 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 es que de nuevo están volviendo a ser lugares donde es más difícil, es igual si es en términos de tasas, de tiempo, de expectativas, porque se cruzan muchas cosas, ¿no? El qué hago yo aquí, que yo invocaba también en esa impropiedad de, bueno, esto es para mí, esto no es para mí, qué lenguajes, qué maneras de vivir, qué expectativas, también porque la universidad no deja de ser un lugar también de, ¿no? Un mercado de expectativas de muchos tipos, económicas y no, también de vida, de entorno, de compañeros, de modos de estar en el mundo. Todo eso yo pienso que hoy se está volviendo a jerarquizar en una, ¿no? Recuperada desigualdad creciente, que eso es obvio en todos los planos de la estratificación social, pero también en lo que implica culturalmente y en lo que implica epistemológicamente y en lo que implica de eso, ¿no? De con quién vas a compartir determinados años de vida, aprendizajes y posibles o no profesiones, ¿no? Y pienso que estamos, no sé, yo me gustaría saber vuestra impresión volviendo a una sociedad muy fracturada, muy jerarquizada, pero además eso, no solo en lo material, que es obvio, sino también en lo, ¿no? En lo que implica estar en determinados mundos como que ya no son para ti, ¿no? No son para ti, y eso, por desgracia, en secundaria no se está revirtiendo, sino todo lo contrario, se está reforzando. Y la cuestión de la filosofía y las mujeres, claro, es obvio en todos los campos, y en derecho no digamos, y en, yo qué sé, todos los campos del conocimiento superior, pues estaba en manos de los monopolios también de género, ¿no? En todos los ámbitos. Claro, la filosofía tiene la particularidad que nuestra, digamos, unidad de estudio, nuestra materia prima, digamos, se estudia por autores, ¿no? Por lo tanto son nombres de señores y alguna señora, ¿no? María Zambrano, Hannah Arendt, ¿no? Que iban pero Hannah Arendt se empezó a traducir al castellano, por ejemplo, cuando yo ya estaba en doctorado. O sea, durante la carrera ni siquiera era un referente que pudiéramos. Y cuando ya estaba en doctorado, pues, tú que has estado en la facultad, pues Manuel Cruz, Fina Virulés, etcétera, empezaron a acompañar la traducción de las primeras obras y los primeros cursos de doctorado sobre ella, etcétera. Judith Butler la veíamos en inglés y cuando yo ya estaba también terminando la tesis, ¿no? Así para nombrar grandes nombres. Y sobre todo pienso que lo que ha cambiado no es tanto el poder ampliar la colección de nombres, que eso a veces cuando, ¿no? Nos hacen hacer estas cosas de, ¿cómo se llama? La competencia de perspectiva de género, ¿no? En las universidades, una de las cosas que hay que, digamos, demostrar es que hemos incluido bibliografía de autoras, ¿no? Bueno, no solo esto, o sea, por supuesto que están y que tienen que estar ahí, sino que pienso, y en el ámbito de la ciencia, pienso que tiene que pasar también, y en muchos ámbitos, ¿no? En el del derecho, en las ciencias sociales, en la medicina, que es que el hecho de que no solo alguna mujer entre en la colección y en el álbum de cromos, sino que realmente se esté pensando con las mujeres en esa
en lo que yo llamaba esa fiesta, ¿no? En ese lugar, cambia los modos de pensar, cambia los modos de estar en la profesión, cambia los modos de hacer, ojalá los cambiara más, carrera académica, ¿no? Ultra competitiva, verticalizada, jerarquizada, ¿no? En el que, como decíamos antes, el que corre más es el que está allí delante. Bueno, todo eso es parte también, ¿no? Del ejercicio de nuestras profesiones, de nuestra... ¿no? de la creación de conocimiento, de los modos como se comparte. Entonces yo pienso que hoy lo que ha cambiado mucho son estos territorios, ¿no? Y que hay muchas mujeres muy activas que a lo mejor no ocupan el lugar equivalente, pero no solo por discriminación, sino porque no queremos ocupar el lugar equivalente, ni emular, ni imitar los modos como se había sido intelectual o se había sido autor o se había sido filósofo en otros momentos. Y eso pienso que también está pasando en otras profesiones. De la medicina es claro, ¿no? En el derecho, en los campos de estos que cruzan un tipo de ejercicio público, colectivo de la profesión y a la vez, ¿no? Un determinado conocimiento, estos cambios están siendo radicales, ¿no? Y hay cierta inquietud también en el establishment habitual. Más cosas. Vale. Bueno, no, muchísimas gracias por la charla, extraordinaria, muy inspiradora, ¿no? Y bueno, es respecto a una pregunta respecto a el desmantelamiento de la filosofía en la escuela secundaria. Yo creo que también es muy trágico. ¿Cómo lo ves a nivel internacional? Es decir, ¿está sucediendo lo mismo a nivel internacional? Y si tienes tú personalmente o ves una esperanza, una oportunidad también, porque pensar, seguiremos pensando, ¿no? En volver atrás este fenómeno, digamos, el recuperar un poco dentro de la escuela secundaria también eso que tú viviste en la universidad, de tener un tiempo no productivo, pero activo. Sí, pues, digamos, para mí es una de las tragedias recurrentes e insistentes de nuestra historia, ¿no? Este desmantelamiento a veces tentativo, a veces muy agresivo de la presencia de la filosofía en la educación. Y tú decías secundaria, pero es que yo no solo iría a intentar recuperar lo que ya había, sino que, porque los movimientos de recuperación siempre son extraños, ¿no? y defensivos. Yo es que haría una apuesta mucho más grande. Es decir, la filosofía, y hay material y gente formada y recursos para hacerlo, puede estar en todas las etapas de la escolaridad. Hay todos estos proyectos que en los 60 vinieron de Estados Unidos, pero que ahora están desarrollados en muchos países y Cataluña especialmente a través del IREF, que es una asociación estupenda de profesores y profesoras de primaria y secundaria, lo ha desarrollado con toda una serie de formación, de recursos. Hay estos programas que se llaman Filosofía 318 o Filosofía para niños o Filosofía para jóvenes, que no es hacer actividades paralelas como, ¿no? de tiempo libre, sino realmente cómo poner esta preparación que está en todos nosotros, como tú decías, todos pensamos. Otra cosa es dónde, cómo ¿no? y con qué legitimidad, ¿no? y dónde toca y dónde no toca y para quién es eso, ¿no? Y cuando hemos repetido históricamente ¿no? ante las preguntas incómodas de los más pequeños, ¿no? ¿Qué preguntas haces? En realidad estamos reflejando nuestra incomodidad como sociedad adulta que ha bloqueado y que ha anestesiado y que teme ¿no? precisamente ese tipo de cuestionamientos. Pero es que hay preparación y hay profesión y hay recursos y hay formación para que pudiera estar no solo donde estaba en secundaria, sino en la base ya misma de la educación y aprovechar precisamente esa capacidad ¿no? muy, muy inmediata que tienen los más pequeños para no temer determinadas preguntas, pero bueno, no basta con eso, ¿no? Hay que poder, como cualquier otro campo de conocimiento, poder tener mejores referentes, poder estructurar y poder acompañar e impulsar modos de hacer filosofía en toda la escolaridad. Yo pienso que sería la respuesta que se merece nuestra época, no solo ir hacia atrás, sino un paso hacia adelante en este sentido. Y lo otro que me has dicho. A nivel internacional, ¿cómo ves este desmantelamiento? Bueno, pienso que, por ejemplo, en el entorno europeo más cercano, Francia, Italia, Alemania, ahora he estado unos cuantos meses haciendo una estancia de investigación en Alemania
claro, siempre los hemos tenido como los buenos referentes del papel que ocupaban, bueno, en muchos ámbitos, pero también la filosofía tenía, por ejemplo, en el sistema francés, es obvio, ¿no? La disertación, toda esa preparación hacia un tipo no solo de conocimiento de referentes filosóficos, sino también de ejercicio del ensayo, de la palabra que diserta, que argumenta. Pero Italia también es menos conocido, pero tiene una muy buena base y está todo en decadencia. O sea, está todo en decadencia no espontánea, digamos, sino en desmantelamiento. Queda, y aquí volvemos, ¿no? Y pienso que está pasando también en otros ámbitos. Cuando los sistemas públicos realmente universales y de calidad se desmantelan, los buenos productos que tienen dentro se quedan pues, para las clases y los entornos privilegiados, ¿no? Entonces sí que se sigue haciendo buena filosofía, sí que se sigue, ¿no? Hay institutos o liceos con muy buenos profesores, pero ¿para quién, no? Y este es un poco entonces queremos filosofía como parte de un recorrido elitista, sofisticado, para aquellos que pueden tener ese tiempo no productivo y activo, pero en forma de privilegio. O lo queremos realmente como condición básica para poder desarrollar cualquier vida posible, sea más profesional, sea más teórica, sea más académica, sea más... Pero es la base, ¿no? De entender la buena educación como base y no como privilegio de llegada. ¿Ves detrás de esto un comportamiento intencionado o es simplemente desdén y falta de interés? No, yo pienso que es muy intencionado. Yo también pienso que es intencionado. Digamos, es acorde con toda la evolución, ¿no? de esta sociedad, digamos, en el que cierta idea de igualdad, de derechos y de la educación como esa trama común después, ¿no? de recorridos diversos está rota, ¿no? Sí. Gracias. Nuria, te la palabra. Hola, soy Nuria de Strategy. Muchas gracias por la charla. Quería comentar o hacer dos preguntas. Nosotros y el mundo de la ciencia en general está en un proceso de repensar cómo evaluamos lo que hacemos, porque como sabrás, el mundo académico es un mundo que se evalúa sistemáticamente y constantemente y en todos los estratos. Y me gustaría que nos ofrecieras alguna idea de cómo podemos poner en valor el atrevimiento, ¿no? El atrevimiento al cambio o al desvío o al fracaso, porque es algo que ahora mismo en ciencia no se evalúa muy bien. Se evalúa el éxito, pero no se evalúa el atreverse o la valentía. Y siguiendo un poco el hilo de lo que decía Pedro, y lo que comentabais de la educación y todo esto, mucho de lo que quien tiene derecho a pensar, ¿no? O quien puede pensar, es esto de quién tiene el micro. Y ahora mismo el micro a veces se lo damos a personas muy aleatorias con un bagaje o con una trayectoria totalmente desconocida o incluso inexistente, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo tenemos un montón de personas con ninguna educación en pensamiento crítico, ¿no? Y no se lo estamos dando a los pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Qué hacemos con el micro? Sí. Sí, sí. Tema de evaluación, bueno, claro, aquí es la espina de todo el sistema universitario actual y que además pues desde determinados ámbitos padecemos además desde un lugar muy impropio, porque no cumplimos con nada de lo que se supone que tenemos que cumplir, no reunimos ninguna de las cualidades que puntúan. Y con lo cual, ¿no? Imagínate la misma sensación, además desde un lugar que nunca haces lo que se pide, ¿no? Entonces, es que no, ni una de las credenciales que se supone que hay que tener, haciendo el máximo de lo que tu propio campo de conocimiento pide, ¿no? O sea, es ya
la locura máxima. Yo que no tiendo a ser especialmente optimista, siempre había pensado, bueno, siempre desde que esto se ha ido afianzando como la única manera posible de estar y en el sistema académico, que claro, también la he visto llegar, o sea, que no es que sea una cosa eterna, es que igual que la he visto llegar y los que tenemos pues cierta edad la hemos visto llegar, la veremos acabar, ¿no? Porque es inoperativa y además es esterilizante. Es eso, solo deja ver, solo legitima, solo sanciona positivamente aspectos muy concretos de la generación de conocimiento, de la actividad que se da en las, y deja mucha en la sombra, en la irrelevancia, empezando por la docencia, siguiendo por eso, por la pregunta que no genera resultados inmediatos, el ensayo en todos los sentidos, no solo el ensayo como género literario, sino el ensayo, ¿no?, como ese poder decir, no íbamos por aquí, etcétera, ¿no? Yo en el libro, el penúltimo libro, que era sobre educación de Escuela de Aprendices, hay un capítulo que se titula Atrévete a no saber, ¿no? Un poco girando el eslogan clásico de la Ilustración, ese, que de hecho no era de la Ilustración, ya venía de Horacio, pero que Kant convirtió un poco en el eslogan más exitoso de la Ilustración, de Atrévete a saber, ¿no? Y yo pienso que necesitamos mucho hoy que se acompañe del atrévete a no saber, ¿no? ¿Qué pasa con lo que no sabemos? Antes también salía en la conversación, ¿no? Y de hecho hoy pienso que somos todos conscientes en cualquier ámbito que nos relacionemos hoy del conocimiento, pero también respecto a la información que nos llega del mundo, de lo que sucede, que es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y la universidad, eso hizo una vez creo que fue la lección inaugural de un curso de la UPC, de la Politécnica, que me lo encargaron, y la propuesta era esta, ¿no? Hagamos de la universidad la casa del no saber, ¿no? Aquí es donde podemos no saber libremente. En otras facetas de la vida y en otros aspectos del mundo es mucho más difícil sostener el no saber, porque si no sabes según qué, pues tropiezas, ¿no? O te estafan, yo qué sé, hay muchos ámbitos de la vida en que el tiempo o las cosas que podemos no saber nos generan muchas dificultades, pero es que solo podemos crear conocimiento libre si podemos compartir el no saber, ¿no? Y eso es un tiempo, esto es un espacio, esto es unas... Entonces, bueno, claro, si la evaluación solo es resultadista, cuantitativa, productivista, pues claro, todo esto queda en saco roto, pero yo pienso que lo necesitamos tanto, ¿no? Y que lo otro es tan estéril, ¿no? Aunque brille mucho y aunque uno pueda llenar de currículums y de impactos su vida y su ficha, que no sé, que yo pienso que no sé, los sistemas, incluso los sistemas más perversos quieren, o sea, necesitan vida, ¿no? O sea, necesita que lo que hagamos tenga un poco de sentido. Y por lo tanto, pienso que tiene un límite. De hecho, hay muchos movimientos ya para empezar a cambiar la mirada sobre lo que hacemos, ¿no? Y no es tan difícil, es diversificar la mirada. Es que no todo se estandariza o se prototipa o se puede reducir a un mismo tipo de resultado, sea en términos de impacto, de dinero o de no sé qué, y por lo tanto la universidad es la pluriversidad, ¿no? Es el lugar donde todos los conocimientos y los desconocimientos tienen que poder encontrar un tiempo y un lugar. Y bueno, entonces diversificar los modos de presentar, no solo de evaluar, sino de poder presentar lo que hacemos. Y bueno, yo pienso que va por ahí un poquito. Sí. Y la cuestión del micro, pues mira, eso sí que es campo de batalla, ¿no? Pasa que es una batalla que ganan los que más gritan, los que menos piensan, los que, ¿no? Hay un dogmatismo de la voz pública muy peligroso en este momento, ¿no? Pero bueno, eso sí que yo pienso que ahí la educación tiene mucha importancia, pero la educación no pasa solo en la escuela, es decir, somos todas en los modos como nos escuchamos, cómo tomamos la palabra, cómo dejamos que... Y eso es una autoeducación constante que si renunciamos a ella, pues ya sabemos un poco lo que queda, ¿no? Sí, sí.
micro, hacía antes el chiste de que aún tenías que haber estudiado periodismo. Sí, porque filósofa siempre podrías ser. Bueno, en las dos direcciones es posible. Yo ya también transito bastante por los mundos. Sí, por los mundos del periodismo. Sí. Bueno, ara és un reto coger el micro, pero bueno, lo intento. Gracias por la charrada. Ha sido profundamente profunda, ¿no? Y de hecho me ha gustado especialmente cuando has hablado de la Avenida de los Travestis, ¿no? Yo no hemos compartido espacio, no hemos compartido tiempo, pero sí espacio. Yo estudié física empezando en el 96 y yo estudié toda mi carrera a la otra punta de la Avenida de los Travestis, viviendo en Riera Blanca y cruzando, ¿no? Ese fangal cada día para decir. Y digamos que le cogí tanto cariño a esa avenida que al final, creo que impropiamente y también clandestinamente, acabé matriculándome, ¿no? en la carrera de licenciatura de filosofía. No la acabé, pero recuerdo esas clases con una capacidad de libertad de pensamiento que no la había tenido, o que la había tenido de una forma mucho más encorsetada cuando estudié física. Así que creo que es un privilegio el hecho de poder llevar, ¿no? y explicar esta trayectoria que tú nos explicabas. Respecto al pensamiento, ¿no? es el tópico. Pero de hecho tú no lo has hablado directamente, pero me ha parecido entender, ¿no? que de alguna manera estabas continuamente refiriéndote a la inmanencia y a la trascendencia, ¿no? Y creo que es importante el liderazgo. Tú lo has hablado, o me ha dado a mí esta sensación, de una manera muy inmanente, ¿no? De cómo tú lo ves, de cómo tú lo sientes. Pero el liderazgo no existe en tanto que no trasciende a ti. Si no, no era reconocida como líder. Entonces, me gustaría saber un poco tu opinión en este aspecto, ¿no? Ya no es sentirte tu líder, ya no es impulsar, ¿no? Ya no es acompañar, sino cuáles son las partes, de alguna manera, que uno tiene que trabajar en uno mismo para poder, ya no es ser reconocido, porque eso es algo que no depende de uno mismo, sino un poco cómo lidiar, ¿no? con esta trascendencia en el liderazgo, que creo que también es quizá lo que me ha faltado, ¿no? para poder tener una conclusión a tu debate. Claro. Sí, seguramente es verdad. No, está muy bien explicado en términos de inmanencia y trascendencia. Y claro, si llamamos trascendente o lo que trasciende a lo que va más allá de ti, digamos, no, es parte, ¿no? de ese sentido de lo común o de lo colectivo, ¿no? de ese estar con, que de algún modo estaba muy presente en cómo yo iba describiendo esa práctica filosófica, ¿no? que no es yo con mi producto teórico, sino con una práctica de pensamiento que por supuesto va dando unas escrituras y unos pensamientos, pero en la medida que se comparten van mutando, ¿no? y van también generando un eco, ¿no? Un eco que no es la recepción, digamos, solo del público, ¿no? o de los estudiantes, o lo que sea, sino que es también ese eco de que es tuyo y ya no es tuyo, ¿no? Es un modo de estar, un modo de decir, un modo de pensar que se va colectivizando, que se va... En este sentido de trascendencia, que es muy inmanente, ¿no? que es muy contagioso, casi ¿no? es más del contagio que de la proyección, que es otra manera de entender las cosas, yo me siento más. Entonces, quizá, claro, no sé explicar tanto lo que creo que tú llamabas trascendencia, porque no me la... O sea, sé que pasa, pero no la vivo, ¿no? O sea, no, y cuando la vivo demasiado me incomoda mucho, ¿no? Porque hay una captura ahí de la separación, ¿no? De la distancia, entonces ya tu cara, tu nombre, tu presencia pasa a representar determinadas ideas, determinados colectivos, determinados modos de ejercer la filosofía hoy. Y ahí es donde yo vuelvo al desvío, ¿no? O sea, y sé que forma parte de una sociedad no solo mediática, sino también la academia funciona así, ¿no? Y es verticalista y hay un momento, y bueno, y a un punto que me toca en el, ¿no? por edad, por visibilidad, pues sostener unos programas académicos, o sea, como
¿no? Construir un espacio de investigación, intentar que otros... Pero cuando eso se captura como, ¿no? También desde este monopolio de la visibilidad, de la voz, de la distancia, yo ahí ¿no? me siento como si ya me hubieran puesto el marco, y entonces intento siempre estar creando otras relaciones, ¿no? Incluso, bueno, también volviendo a la cuestión de atreverse a decepcionar, no en el sentido ¿no? de apalancarse, sino de desocupar los lugares establecidos, ¿no? O saber pasar por ellos sin quedar prisionera de ellos, ¿no? Que es, yo pienso, gran parte de nuestras trampas muchas veces institucionales, cotidianas, ¿no? Que es que, bueno, sí, claro, hay que poder pasar, hay que poder usar un micro, hay que poder estar frente a un aula, hay que poder firmar un libro, hay que poder decir esto lo he pensado yo, precisamente porque es lo que no hemos podido hacer durante mucho tiempo, pero ¿cómo lo haces, no? Ahí está para mí, hay modos posibles de estar en eso, que no todos caen en la trampa de la representación y de la captura, ¿no? Y bueno, también claro, es no poder quedarse ahí, ¿no? Sí. Ay, es que tenemos que cerrar. ¿Qué falla, Alexi? ¿Cierro? Sí, aún así, vale, va, venga, y vamos a cerrar ya. Después ya ocurrirá. Bueno, muchísimas gracias por la charla, ha sido muy gratificante. Tomando el hilo de lo que ha comentado Neus, yo también soy estudiante de filosofía, concretamente de doctorado, estoy en el primer año, y precisamente estoy haciendo una estancia de colaboración aquí en el ICN2, en el grupo al que pertenece Neus. Entonces, pues bueno, me ha parecido muy interesante, ¿no? Y en relación al máster que has comentado que diriges, no sé si a Filosofía para los Retos Contemporáneos, no sé de qué manera podría ligarse lo que allí se da con un centro como este, ¿no? Con el ICN2, con respecto a las tecnologías emergentes como la nanociencia. No sé si, más allá de charlas como esta, que están genial, si hay alguna forma de aplicarlo o establecer unas sinergias más concretas. Vamos, yo pertenezco a la Universidad del País Vasco y bueno, tratamos un poco de aplicar no simplemente un pensamiento a otro campo, sino de establecer esas sinergias mediante la anticipación, la gobernanza anticipatoria de nuevas tecnologías. Entonces me parece muy interesante y no sé si en ese máster de alguna manera... Pues de hecho sería genial poderlo explorar, porque de hecho ya está un poco en el artefacto inicial del programa del máster y también del equipo de profesorado que lo compone. Creo que estamos profesorado de 5 departamentos, bueno, en la UOC se llaman estudios, pero son, digamos, tipo departamentos así un poco transversales, porque son menos encajonados que en una universidad tradicional. Pero somos de 5 estudios distintos, 5 departamentos distintos. Hay gente de informática, hay gente de economía, hay gente de artes y humanidades, que es donde estamos los de filosofía, hay gente de derecho, ¿no? Entonces ya, y el máster está estructurado en torno a 3 ejes, retos tecnocientíficos, retos ambientales y retos sociopolíticos. Después esto está desplegado en distintos tipos de asignaturas. Unas son asignaturas de problemas, otras son asignaturas de retos y otras son asignaturas de seminarios, ¿no? Entonces es como una especie de móvil o de constelación de cuestiones que implican no solo la interdisciplinariedad esta falsa de poner gente junta que cada una hace lo suyo, sino realmente intentar hacer que los problemas se comuniquen, ¿no? Entonces se van desplegando desde distintas aproximaciones. Esto ha tenido como resultado que el tipo de estudiantes que se están, porque esto hace ahora, es la 4ª edición ahora, 3 de pandemia, o sea, ha sido un poco raro, aunque sea virtual, la gente no vive virtual, con lo cual ha sido un poco complicado, pero sí que es muy interesante que la composición de las personas que cursan este máster es tan diversa como el propio planteamiento. Y eso tuvo como consecuencia que ya el primer año, cuando empezábamos, la UPC nos contactara porque querían, como nos hicieron una especie de acople así en plan nave interestelar, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, alumnos libres, o sea, que matriculan lo que para sus másteres son créditos libres, no sé cómo les llaman,
de nuestro máster, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenemos gente sobre todo del máster de ingeniería, que está cursando asignaturas del máster de retos contemporáneos. Eso fue una primera acción que, como además fue rápida y todavía la hicimos antes de pandemia y se pudo hablar, visitarnos, ¿no? Tener un contacto realmente directo con el profesorado, pues funcionó. Después las cosas, pues nos hemos dedicado más a salvarlas que a desarrollarlas, pero pienso que ahora es el momento de volver a, ¿no?, a establecer todo este tipo de cruces. Esto pasa por el programa, pero claro, puede pasar por otros lugares, ¿no? Por los grupos de investigación que hay implicados, porque de la misma forma pues estamos en grupos distintos. No sé, yo pienso que hay muchos modos que se pueden pensar este tipo de cosas y que cada vez nos resultan como más necesarias, ¿no? Los modos como estamos desarrollando nuestros trabajos hoy. O sea que adelante, podemos pensar cosas interesantes. De hecho, aquí hay un grado de Ciencia y Humanidades, no sé cómo se llama el grado está Xavier Roch, creo. Roque, perdona, sí. Pues, por ejemplo, con este grado también estamos hablando de poder hacer actividades compartidas de distintos tipos. Bueno, yo creo que la constelación se puede ir expandiendo y conectando. Justo antes de cerrar, le paso el micro a José, que me lo ha pedido. No atrevernos a romper lo que nos diga Alex. Bueno, un matiz y tal vez y una propuesta. El matiz es añadir algunas cosas respecto a la charla, ¿no? Para mí ha sido un placer, ¿no? Sobre todo porque has puesto en valor la palabra, no sé, en un espacio donde, ya lo habéis dicho, no se utiliza tanto, ¿no? Hablamos en inglés, ponemos ecuaciones, es todo tan diferente, ¿no? Que yo creo que es casi poesía en un espacio donde no estamos tan acostumbrados, ¿no? Yo tengo muchas cosas apuntadas que serían, supongo que todos vosotros y vosotras, ¿no?, para hablar, pero sí que quiero hacer una propuesta, porque te has referido mucho al desvío, al atrevimiento, ¿no? Y es lo que te quiero proponer, ¿no? Yo creo que al hilo del último comentario, vamos a ver si nos atrevemos a desviarnos todos un poco y acercarnos. Estamos lejos, estamos cerca, y yo creo que hay mucho espacio para que podamos trabajar juntos, que podamos unir muchos de los elementos que vosotros proponéis, los problemas que nosotros tenemos, ¿no? Creo que hay un espacio muy bueno para colaborar y creo que es un reto. Entonces, no sé si te atreverás, pero vamos a ver si podemos, podemos hacerlo. Como el discurso del decano, solo falta la provocación para que yo me lance. Ahora solo falta que venga el decano y se lo... No sé si te atreverás, pues sí. No, claro, sería... Bueno, yo creo que lo podemos dejar sobre la mesa y como una próxima... ¿no? No se quedará sobre la mesa. No, mesa ahora para que la Navidad pueda seguir su curso y sí, cuanto antes, cuando queráis, pues nos convocamos, ¿no? Esta cosa de la invitación y la convocación y la invocación, pues yo encantada, de verdad, ¿no? Y en serio que pienso que, hombre, todos los que circulamos por estos, que decía antes, ¿no?, estos mundos próximos y lejanos del sistema académico, necesitamos muchas complicidades que realmente nos permitan dar estos saltos, estos desvíos, estos atrevimientos, y por lo tanto quedamos recíprocamente convocados. Gracias. Bueno, no sé si queréis aplaudir. Muchas gràcies, Marina. Moltes gràcies per dedicar-nos al teu temps, perquè sé que tens un día como muy intenso. Un día muy intenso. Yo creo que ha sido un cierre excelente de nuestro ciclo de este año. El año que viene continuaremos, o sea que esperamos que vengáis a las siguientes charlas también. Y nada, y felices fiestas para todos. O sea que gracias. Gracias.